Presentar. Sí. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase número 9, miércoles 26 de agosto. Bien, si miran acá, el primer objetivo dice repasar la noción de paratexto según Genet. Es decir, la clase pasada estuvimos analizando qué quería decir Genet cuando hablaba de paratexto. Ahora vamos a dedicarnos a esto, a volver a mirar atentamente, a recordar de qué estamos hablando cuando decimos paratexto. El segundo objetivo también tiene que ir en esta línea, reconocer los paratextos del editor y del autor propios de los libros. Es decir, ¿por qué reconocer? Y porque ya los vimos. Entonces, y ustedes estuvieron trabajando con las filminas, con el material, etcétera. Entonces, bueno, vamos a reconocer. El tercer objetivo, identificar paratextos verbales y paratextos icónicos en los libros. Reconocer e identificar son sinónimos. Y el objetivo 4 es el mismo que ya teníamos. Como vamos a repasar, nos vamos a dedicar en esta clase a revisar contenidos, vamos a aplicar otra vez la noción de paratexto como un elemento que genera operaciones del proceso de lectura. Anticipación, búsqueda en la memoria, y fíjense acá lo que está resaltado, selección y puesta en relación de la información para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. Es decir, cuando trabajamos este tema de los paratextos, uno por lo general no conoce qué dice el texto. Es decir, el texto comienza en el primer capítulo, cuando el autor, la autora, empieza a desarrollar el tema. Recuerden que los paratextos pueden ser, como dice acá en los contenidos, paratextos de la editorial y paratextos del autor. Es decir, la tapa es un paratexto de la editorial, pero el contenido de la tapa, es decir, el título, el subtítulo, son del autor. Entonces, ¿uno qué hace cuando está delante, tiene un libro delante, una biblioteca, una librería, le prestan un libro sobre determinado tema, y uno mira esto, mira los paratextos? ¿Qué tiene la tapa? ¿Qué tiene la contratapa? ¿Quién es el autor? ¿Conozco? ¿No conozco? Es decir, ahí cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, este proceso de lectura comienza a activarse. Entonces, puedo anticiparme o no
Si yo, por ejemplo, conozco que Darío Stanraichberg es un filósofo, y bueno, ahí ya tengo un dato importante. Ya sé quién es el autor. Busco en mi memoria y digo, sí, yo leí tal cosa de este autor, en el diario tal, el libro tal, lo vi en la tele, etc. Y después uno trabaja directamente con los paratextos, es decir, empezamos a relacionar esa información que nos ofrecen los paratextos, en este caso, de la editorial y del autor en cuanto al título o subtítulo del libro. Bien, repasemos las dos definiciones de paratexto de Genet. Recuerden que Genet es el autor, un autor francés, que fue quien primero empezó a estudiar este tema, a cuestionarse sobre este tema, a plantearlo al tema del paratexto. Y dice Genet, afirma que el paratexto es uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector. En esta primera definición, el lector está en el centro de la escena. Es decir, el objetivo de la tapa, a eso se refiere lugares privilegiados, el objetivo de la tapa, de la contratapa, las solapas, etcétera, es convencer al lector, encontrar un punto, un nexo entre estos paratextos y el lector. Que recuerden que es un lector posible comprador, en caso de que yo esté en una librería. Entonces, lugares privilegiados, la tapa, la contratapa, solapas, prólogos, índices, son esos lugares privilegiados para buscar un contacto con el lector. La otra definición de Genet dice, sostiene Genet que el paratexto es un discurso fundamentalmente heterónomo, es decir, principalmente todo lo que yo encuentro escrito en la tapa, en la contratapa, en las solapas, por ejemplo, es el discurso. Heterónomo, recuerdan que decíamos que es un adjetivo que indica que existe siempre y cuando está en función de otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? En términos de Genet, el texto. Todo lo que yo tengo escrito, lo que encuentro escrito en la tapa, en la contratapa, etcétera, está en relación directa con lo que va, con el tema del libro. Por eso dice que es un discurso auxiliar. Me está ayudando a mí, lectora, a entender un poquito, a adentrarme en lo que va a ser la temática del libro. Bien, en esta filmina, recuerdan, que es la misma de la clase pasada. Cuando hablamos de texto, estamos hablando del libro, el objeto libro, todo el libro, y para texto los elementos que acompañan al libro. Para textos del editor y para textos del autor. Por ejemplo, en la tapa, yo les decía, encontramos títulos y subtítulos. Esos dos paratextos son del autor. Las solapas, por ejemplo, son exclusivamente del editor, de la editorial. El resto también, páginas de guarda, anteportada, contraportada, etcétera, contratapa, exclusivamente del editor. Y todo lo que tengo aquí, obviamente, pertenece al autor. Para texto verbal, todo lo que tiene que ver con palabras, y para texto icónico, todo lo que tiene que ver con imágenes, dibujos, ilustraciones, cuadros. Bien.
recuerdan, este es el primer libro, las primeras imágenes, mejor dicho, del libro que yo les había presentado en la clase anterior. Ahora vamos a trabajarlo. Y la idea es que ustedes puedan ir reconociendo, si ya estuvieron leyendo algo, alguna de las preguntas que yo les hacía en el material de apoyo para la lectura, pueden ir chequeando a ver qué pasó con ese trabajo que hicieron ustedes y con lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos la tapa, en grande el nombre y el apellido del autor, Darío Stanraichberg, título, Filosofía en 11 frases, y la editorial Paidós. Eso en cuanto a palabras. Pero también tengo imágenes. Esto es un paratexto icónico. Estas imágenes que tengo en la tapa y que tengo en la contratapa, paratextos icónicos. Y el resto, paratexto verbal. Aquí la editorial decidió volver a escribir el título, Filosofía en 11 frases. Y también el nombre y el apellido del autor. Y acá aclara que escriben cuáles son esas frases. Entonces acá ya empiezo a encontrar la relación entre el título, el contenido del título y el contenido de la contratapa. Filosofía en 11 frases. Efectivamente, hay 11 frases. El título está escrito en color blanco y las frases también. Entonces, hasta en lo visual, digamos, más allá de las palabras, en cuanto a el color, en este caso de las letras, empiezo a recorrer cuáles son estas 11 frases y a qué autor pertenecen. Y abajo, acá, también tengo otras imágenes de los autores. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la coherencia como interpretación? Marín, cuando planteaba que, digamos, ¿en qué consiste la coherencia como interpretación? Bueno, digamos, para que el lector pueda interpretar un texto, el que fuere, necesita ciertos saberes, un conjunto de conocimientos. Marín los llama conocimiento de mundo, competencia enciclopédica. Es decir, la editorial Paidós diseñó la tapa, diseñó la contratapa, y bueno, dice, vamos a poner estas imágenes acá. Estas imágenes son, acá yo tengo 11 frases, contamos las imágenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero resulta que hay 11 imágenes. ¿Pero qué pasa? Dios. No sabemos qué rostro tiene Dios. Entonces, fíjense cómo la editorial juega con eso. Acá hay algo como algo, algo difuso, se ve algo aquí, algo blanco, el resto más oscuro. Suponemos que acá podría estar la imagen, el lugarcito de Dios. Es decir, de qué manera la editorial juega con esto de, bueno, que el lector, diga, a ver, ¿quién es este, por ejemplo? Yo reconozco a este autor, Descartes. ¿Qué dijo Descartes? Pienso, luego existo. Famosa frase. Cogito ergo sum, en latín. Descartes. Acá reconozco a otro autor, Descartes siglo XVII, otro autor, Foucault, acá, un autor francés, filósofo francés, contemporáneo. Donde hay poder, hay resistencia.
Descartes también es francés. Acá en la tapa reconozco a Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, un filósofo del siglo XIX. Por el aspecto de esta imagen, podemos decir que es Heráclito o Sócrates, edad antigua, antes de Cristo. Digamos, esto, la editorial nos dice, bueno, a ver, ¿qué conocimientos tenés? ¿Qué conocimiento del mundo tenés? ¿Escuchaste hablar de estos autores? Nietzsche, Derrida, Descartes, San Agustín. Algunos sí, otros no, quizás algo en la escuela secundaria, si tenían filosofía, vieron algo. Entonces, cuanto más conocimiento del mundo tenemos, estamos en mejores condiciones para poder interpretar. Volviendo a esto de la coherencia como interpretación, fíjense, son, por ejemplo, filosofía en 11 frases. 1, 2, 3, 4 palabras. No tiene ningún conector, pero bueno, es coherente porque es el título. Perfectamente coherente el diseño de la tapa. Yo encuentro relación entre las ideas. Pasemos a otros paratextos de la editorial. La solapa. Una de las preguntas que yo les hacía en el material para la lectura, la solapa, ¿qué aporte hace a la información de la tapa? Es decir, ¿qué aporta en cuanto a contenido, en cuanto a información, esta solapa a la información de la tapa y de la contratapa? Por ejemplo, lo que está marcado acá, dice, comienza la editorial y pone, solo sé que no sé nada, una frase, pienso, luego existo, otra, todos los sólidos se desvanecen en el aire, Dios ha muerto, elige unas cuantas. ¿Y qué dice? Por medio de frases como esas, disparadores que estimulan el pensamiento, acá ya me está dando un aporte a la información del título, filosofía en 11 frases. ¿Qué me dice la editorial? Son frases, en vez de disparadores yo utilizaría la palabra generador, motivadoras. Les cuento, el vocabulario, cuando yo empleo una palabra, tenemos que saber qué significan las palabras. Yo no sé por qué, pero esta palabra, disparadores, disparador, se ha instalado en todos los ámbitos, también en el ámbito educativo. Por ahí los docentes empleamos, como vamos a una pregunta como disparadora para trabajar tal tema. Y el diccionario, todas las acepciones que tiene de la palabra disparador, se refieren al arma, un revólver, un arma, algo que dispara. ¿Y qué dispara? Bueno, tiene un tiro para matar, etc. Entonces, bueno, yo le hago la crítica a la editorial, en vez de esta palabra, yo utilizaría otra. Por ejemplo, frases motivadoras que estimulan el pensamiento. Primer aporte que hace. Otro aporte, dice 11 ideas clásicas. 11 ideas clásicas. Las 11 ideas clásicas, es decir, de todos los tiempos. Son ideas que no tienen tiempo. Fueron tan vigentes en su época como ahora. San Agustín, por ejemplo, un santo de la Edad Media, perfectamente actual son sus ideas. Y así podríamos decir de todos los otros autores. No tienen tiempo estas ideas. Tan pequeñas como para caber en un tuit, acá las describe, digamos, palabras pequeñas, frases pequeñas, como para caber en un tuit, y a la vez tan interminables como las búsquedas existenciales. ¿Qué otro aporte a la información hace? Acá respecto del libro. Este libro inclasificable, así se dice. ¿Es ensayo filosófico?
Y esta novedad acá, miren, es también novela. El título en ningún lado me daba la pista de que fuera una novela. Sí, de filosofía, filosofía no sé frases. Pero acá me aporta este gran dato, que a mí, por ejemplo, que soy del área de las letras, me entusiasma. También me gusta la filosofía, entonces yo digo, ah, mira, este libro puede estar bueno. Entonces, un libro que no se lo puede encuadrar en una temática. Es ensayo filosófico, pero también es novela. Consagra a su autor como un explorador impertinente, y acá ya me está dando una pista de quién es Darío Stanraisberg en este libro. Un explorador impertinente. ¿Y por qué impertinente? Y bueno, porque se atreve a contradecir a los filósofos, como Aristóteles, como Descartes, como Marx. Es decir, no es un libro de filosofía común y corriente, o quizás libros que las editoriales nos tenían acostumbrados, libros pensados más para especialistas, profesores de filosofía, por ejemplo. No, este libro está pensado para, más abajo, fíjense, dice, lectores que quieren pensar sin ser subestimados. Todos podemos hacer filosofía, aunque no lo sepamos. Acá ya directamente hay un guiño muy fuerte al lector. Dice, mira, no, también este libro es para vos. Aunque no sepas nada de filosofía, podés leerlo. Y el otro aporte que hace a la información del título, de la tapa, este recuadro acá es el argumento. ¿De qué trata este libro que yo no lo puedo encuadrar, clasificar en un solo género? Cuando hablamos de ensayo filosófico es un género. Una de las preguntas que tenían ustedes, ¿a qué género pertenecen los libros? Este es el género, ensayo filosófico. Y novela es otro género. Entonces acá se juntan dos géneros. En filosofía en 11 frases, su primer libro con Paidós. Es decir, quiere decir, bueno, Stanraisberg publicó otros libros con otras editoriales. Con Paidós es este su primer libro. Entonces, acá estamos relacionando el contenido de la tapa con el contenido de la solapa. ¿Qué datos me tira la solapa? Me propone la solapa para que yo empiece a entender algo del título y de la contratapa. Vamos captando de qué se trata esto de esta operación este objetivo que veíamos, el proceso de lectura. Bueno, y acá en esta solapa no marqué nada porque, bueno, es fácil, digamos, eh, una pequeña biografía del autor. Para quien no lo conoce, viene bien. Hace unos años, hará 3 años, una cosa así, estuvo acá en Resistencia, en el Guido Miranda, en el Teatro Guido, en el Complejo Cultural Guido Miranda, mejor dicho, vino Darío Stanraisberg con este espectáculo, Salir de la caverna. Era una conjunción entre filosofía, por supuesto él se encargaba de la parte de la filosofía, y había una banda de rock, así que había música, lleno el teatro. Ahí también lo podemos ver que es como dice acá la contratapa, la solapa, un autor impertinente. Se anima a relacionar música, por ejemplo, en este espectáculo acá, Salir de la caverna, con música y rock.
Todo esto tiene que ver con coherencia como interpretación, para ir recuperando contenidos relativos al texto. Bueno, veamos otros paratextos. Recuerdan esta página, el paratexto de la editorial, página de créditos o página de derechos. ¿Por qué recuadré aquí esto? 1, filosofía, título. Para la editorial, el género es filosofía. No dice lo mismo que decían la solapa, que era una mezcla de ensayo filosófico y una mezcla de novela. No, acá lo presenta como la temática del libro es filosofía. Cuando ustedes tienen un libro, miren siempre este recuadro de la referencia bibliográfica que hace la editorial, porque, bueno, pone, por ejemplo, la temática importante, digamos. Y el índice es un paratexto del autor. La introducción no lo recuadré porque la introducción también es un paratexto. ¿Dónde comienza el texto? Acá, con esta frase. Cada una de las frases es el nombre de cada capítulo del libro. En ningún lado dice capítulo 1, capítulo 2, así tal cual. Yo veo acá la frase que está entre comillas. Recuerden que el entrecomillado de un texto me indica que es textual, así tal cual lo escribió el autor, Heráclito, el filósofo Heráclito, griego. Entonces, cada frase es el título del capítulo. Entonces, fíjense cómo estoy relacionando. Acá tengo el paratexto del autor, índice. Título decía filosofía en 11 frases. Acá no están las 11 porque yo no hice la copia de la otra parte del índice. Entonces tengo índice para texto del autor. Recién veíamos la tapa para texto de la editorial, título para texto del autor. Y veíamos las 11 frases en la contratapa. Y la solapa. Entonces, estoy haciendo una relación entre todos los elementos. Bueno, pasamos al libro 2, Secretos de Familia. Si ustedes tienen preguntas, sería bueno que las vayan anotando en sus apuntes, como para después de la exposición esta que estoy haciendo, si alguien quiere preguntar, o por mensajería interna. Tomar notas siempre viene bien, porque por ahí uno dice, no, me voy a acordar, pero después no nos acordamos. Bueno, vamos a ver las imágenes de tapa y contratapa de este otro libro. En la tapa yo les preguntaba respecto de la foto, interpretar la foto, la fotografía. La fotografía que aparece acá. ¿Por qué creen que la editorial diseñó así la tapa? También les preguntaba si esto que yo veo aquí, en este color marroncito claro, si es un portarretrato o no. Aquí debajo hay una frase, recuerdo del paseo, Jardín Zoológico, Buenos Aires. Miren el tipo de letra, el diseño antiguo. Tengo entonces una imagen que reconozco que
¿sí? Es una imagen fotográfica, digamos, réplica de una foto. El título, Secretos de familia. ¿Qué tipo de relación puedo encontrar acá? Bueno, acá tengo una familia. Un hombre, una señora y una nena. Uno puede decir, bueno, ¿será la familia? ¿Será una foto real? Y uno no sabe eso. El lector no sabe, pero uno quiere creer que es así. Secretos de familia. ¿De qué familia? Y de esta que está acá en la tapa. Entonces, el paratexto icónico que la editorial decidió colocar, esta fotografía, esta imagen, se relaciona directamente con el título. Secretos de familia. Nos van a contar los secretos de esta familia. Vamos a la contratapa. Dice, una abuela que calza trabuco y cruza los ríos a caballo. Un abuelo que se desangra por amor, las uñas largas y filosas de la loca de la casa. Una abuela que calza trabuco. Trabuco es un arma. Imagínense ustedes una abuela que tiene calzado, digamos, en algún, evidentemente tenía pantalones, la abuela. Cuando alguien está calzado, metafóricamente, bueno, se refiere a un arma. Trabuco es un arma. Y cruza los ríos a caballo, bien. Y acá aparece dos puntos, comillas, comillas. Terminan acá las comillas, justo quedó en la línea rosada. Dice, en la familia de nosotros, dice Graciela Cabal, hay secretos terribles. Yo mucho no puedo enterarme porque soy chica, porque son secretos y porque son terribles. A ver, si yo miro quién es la autora del libro, es Graciela Beatriz Cabal. Y acá en la contratapa me dice, en la familia de nosotros, y una aclaración entre guiones, dice Graciela Cabal. Entonces uno ahí, el lector empieza a deducir, a ver, dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Graciela Cabal es la escritora, la autora del libro, pero aparece acá. Entonces, bueno, sigamos. Con la implacable y feroz lógica de la infancia y a través de un humor entre corrosivo y tierno, la niña de secretos de familia. Y esto lo remarqué en azul para relacionar con la niña que está acá. La niña del secreto de familia va registrando el inquietante mundo que la rodea. Entonces acá la editorial ya me está diciendo, bueno, mira, ¿quién va a contar la historia? Un personaje de una niña. Entonces decimos, Graciela Cabal es esta niña que va a contar. Bueno, puede ser. Salteamos esto, después vamos a volver. Vamos acá. Y dice la editorial, ¿acaso la mayor conquista de este libro autobiográfico? Lo subrayé acá. ¿Qué quiere decir autobiográfico? Bio significa vida, grafein, gráfico, escribir, auto, uno mismo. Es decir, conclusión, Graciela Cabal, la autora del libro, nos va a contar su propia vida en este libro. Pero ella, no Graciela Cabal adulta, grande, sino va a ir a su etapa de niñez. Dice, ¿acaso la mayor conquista de este libro autobiográfico? Acá ya la editorial, fíjense el discurso que plantea, ya está buscando convencer al lector. Recuerden eso que decía Jeanette.
la función pragmática que tiene los paratextos, ejercer su acción sobre el lector. ¿Acaso la mayor conquista de este libro autobiográfico haya sido lograr un verdadero desafío lingüístico? 2 puntos. El tono exacto para que la escritura no distorsione, opacándola, que goza la voz de la infancia. Y acá ya estamos seguros. Es decir, Graciela Cabal nos va a contar su propia vida y va a empezar cuando era muy niña, de corta edad. Una voz obstinada y poco complaciente. Una voz obstinada. Una voz, es decir, la voz de la narradora. Cuando uno dice escucho la voz de la narradora, en realidad estoy leyendo. No escucho la voz. Una metáfora, digamos, para referirse a las palabras. Una voz obstinada y poco complaciente que parece haber nacido con el mandato de hurgar en la memoria. Es decir, Graciela Cabal, adulta, va a hacer esto en este libro, va a hurgar en la memoria, va a buscar, va a bucear en la memoria, en la propia y en la ajena. Es decir, en su propia historia, de cuando era niña, y en la ajena, la de los padres, la de los abuelos, la de la tía, los tíos, etc. Y esto acá, esta frase que la remarqué bien con un negro oscuro, de eso se trata, entre otras cosas, la literatura. Bueno, y acá me dice la editorial, esto es una novela. Sí, es un libro autobiográfico. Pero de eso se trata, entre otras cosas, la literatura. Cuando yo tengo una novela, no puedo creer todo lo que me dicen, por más que sea autobiográfico. ¿Por qué? Porque la literatura es ficción. La literatura me presenta una historia verosímil, no verdadera. Entonces, la autobiografía juega con eso. Me dice, es un libro autobiográfico. Entonces yo digo, ay, qué bueno, me voy a enterar cómo era la vida de Graciela Cabal. Y no, me voy a enterar lo que la autora escribió aquí como si fuera su vida, pero capaz que inventó muchas cosas. Entonces, si me dice esto, la literatura, bueno, acá ya yo sé, mi conocimiento del mundo me dice, la literatura es ficción, la literatura es invento. La literatura es producto de la imagen, de la imaginación, perdón, del autor. No es verdad, es verosímil. Entonces, todo esto surge a partir de de la relación que estamos haciendo entre el título, la imagen, la niña que aparece acá y lo que me dice la editorial. Doy una pequeña biografía acá. Y acá, lo que no remarqué, esto se refiere al argumento. ¿De qué trata esta novela? Me da un periodo, me dice las complejas y entrañables relaciones familiares, ¿de quién? De la familia de Graciela Cabal, los grandes silencios, los suicidios, la muerte y sus rituales, fíjense la palabra que ella utiliza, dice, digo, aparece esto, hay esto, se entrelazan con la vida y el paisaje de un barrio del sur de Buenos Aires, en un periodo que empieza en 1940 y culmina no por azar, es decir, no por casualidad, en 1952 con la muerte de Evita, de Eva Perón. Fíjense esta 1940, acá comienza. Miren acá, esta es la biografía, los pequeños datos de la biografía de Graciela Cabal. Graciela Beatriz Cabal nació en Buenos Aires en 1939. Es decir, la historia comienza cuando la protagonista tiene
La narradora tiene 1 año. ¿Está? Es decir, fíjense todos los datos. Es decir, todo lo que aparece en la contratapa, en este caso, o en la solapa, está para algo. Está para algo, está para que el lector haga este trabajo de relacionar el contenido de lo que se refiere específicamente al libro y de lo que es, sí, esto sí es real, la biografía de Graciela Cabal. Entonces, les decía, no está porque sí nomás, no, hay algo detrás. Y ese algo detrás es decirle al lector, bueno, mira, esto es así. ¿Te interesa esta novela? Bueno, dicho entre paréntesis, una novela que uno se ríe todo el tiempo. Muy, muy, Graciela Cabal con esta novela, una escritura que te lleva, que te lleva. Y mientras que te lleva, te hace reír. Bueno, y este libro 3 no trabajé nada, es decir, no lo vamos a trabajar en clase, porque se los voy a dejar que ustedes hagan el esfuerzo, estudien, reflexionen, así como estuvimos haciendo ahora, que ustedes hagan ese trabajo, que puedan trabajar con los paratextos. Recién veíamos tapa contra tapa, página de créditos, portada. Y bueno, y como es un libro cuya temática está, bueno, es específica del área de educación física, creo que lo van a poder hacer muy bien. Advertencia, sumario. Índice. Bueno, esto es la misma referencia bibliográficas y estamos terminando con la clase de hoy. Básicamente, como decía, la primera filmina era repasar y hacer esto, seleccionar y relacionar la información para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. Esto es lo que estuvimos haciendo. Bueno, la clase que viene, cortamos acá con esta clase 9, vamos para la clase que viene, les voy a presentar, sí, en la clase, les voy a presentar la evaluación. Como va a haber dos grandes temas, el contenido del texto y paratexto, todo lo que vimos relativo al texto y todo lo que acabamos de ver ahora en relación con paratexto, vamos a trabajarlo, voy a preparar una evaluación en la que aparezcan los dos temas, el texto y el paratexto. Así que tienen bastante como para leer, reflexionar, analizar. Y otra cosita, cuando suba el material de apoyo para la lectura, ahí van a encontrar algunas orientaciones para estudiar, para analizar las dos bibliografías que ya tenían en la clase pasada. El texto de Arnoux, Narvaja de Arnoux, texto, contexto y paratexto, y el de García Negroni. Que simplemente, bueno, le dije, hay un enlace para que ustedes los lean. Ahora concretamente, hay actividades para trabajar esos dos apartados. Bueno, el de Arnoux es un capítulo.
capítulo de una página nada más, una carilla. Bueno, vamos a salir de la pantalla completa y si quieren hacer alguna consulta, pregunta,